y versículos del 17 al 23. Amén. Amén, amén. Y por tema que el Señor me dio para esta hora y para este día, dice de esta manera: en la comunión con Dios hay privilegios. ¿Cuántos saben que en medio de cuando tenemos una comunión con Dios hay privilegios? Amén. Aleluya. ¿Cuántos saben? Amén. Pero ¿saben cuáles son? Y vamos a ver, y los vamos a descubrir a través de la palabra de Dios, cuáles son los privilegios que hallamos en medio de la comunión con Dios. Amén. Y vamos a leer Éxodo 33 y versículos 17 al 23. ¿Ya lo tienen? Amén. Y dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Amén. ¿Me pueden acompañar en oración para poner este tiempo en las manos de Dios? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre de gloria, te pedimos que seas tú glorificándote, Padre. Mira, Padre, estamos reunidos en tu nombre, no reunidos en el nombre de hombre, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, glorificándote. El ser tu Espíritu Santo empieza a moverte, empieza a limpiar los aires de este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Que toda hueste, que toda potestad, que todo espíritu inmundo, que todo lo que se haya filtrado, que no viene de ti, hoy lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, por el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra lo dice, Señor, que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos, Padre. Y ahora, Señor, ponemos en tus manos este tiempo para que seas tú glorificándote en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Yo me hago un lado para que seas tú, Señor, a través de mi vida. Sé tu Espíritu Santo, que no sea palabra humana ni pensamiento humano, Padre, sino palabra que viene del cielo y con revelación, Padre. Ahora pon esos carbones en mis labios, Señor. Sé tú, Señor, y no yo. Porque tú eres el que haces todo. Mientras tu palabra sea predicada, Padre, sana, liberta, restaura y levanta, Padre, al caído, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. No pueden tomar asiento sin dejar de seguir alabando al Señor. Amén. Entonces, como decía, por tema que el Señor hoy me dio, es: en la comunión con Dios hay privilegios. ¿Y qué quiere significar comunión? Es participación compartida, compañerismo íntimo y unidad espiritual, tanto con Dios a través de Jesucristo como entre los creyentes. Amén. Pero también dice: comunión con Dios es la relación personal diaria con Dios, cultivada a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios y la obediencia a su voluntad y a la del Espíritu Santo. Amén. Entonces estamos viendo que hay privilegios a través de la comunión que tenemos con Dios. Vemos aquí cómo Moisés fue y tuvo una comunión con Dios estrecha. Pero hay privilegios que muchas de las veces nosotros como cristianos no los conocemos. Y vamos a ver cuáles son esos privilegios. Aquí en Éxodo 33 y en el 17 dice: y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado ¿qué? Gracias. Entonces el primer privilegio que tenemos en la comunión con Dios es que hallamos gracia. Esa gracia que Dios pone en nosotros para que nosotros podamos entrar
en su presencia, tener esa comunión con Él, con el Espíritu Santo. Aun cuando estamos leyendo la palabra de Dios, ahí hallamos esa gracia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Amén. Ese es uno de los muchos privilegios que hay y que Dios nos da a través de la comunión cuando la tenemos con Él. Así es. Nosotros como padres, cuando viene nuestro hijo, viene a hablar, le ponemos ¿qué? Atención. Le damos lo que Él pide. ¿Por qué? Porque ha hallado gracia también delante de nosotros. Y nosotros como hijos de Dios, como hijos de Dios, también tenemos esa gracia. Pero aparte de la gracia hay otro. Y dice, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. No delante de los hombres, dice, delante de mis ojos, delante de la presencia de Dios, vamos a hallar esa gracia. Esa gracia que nos va a llevar a conocer más el corazón de Dios, el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Aleluya. Pero también nos dice, y te he conocido por nombre. Santo Dios. Y muchos dicen, yo voy a ir ante la presencia de Dios, pero si Dios no te conoce. Aquí dice la palabra, lo dice que Dios lo conocía por nombre a Moisés. Y lo llamó Moisés. Le dijo, ven a mi presencia. Y entonces Dios nos conoce cuando vamos delante de Él y tenemos una comunión con el Padre. Él nos conoce por nombre. Amén. ¿Cuántas de los que estamos aquí, cuántas veces nos ha pasado cuando hemos escuchado la voz de Dios cuando nos llama por nuestro nombre? Lo hemos experimentado. Y si no hemos experimentado eso, hay que pedírselo. Pero tenemos que buscar esa presencia. Tenemos que tener esa comunión con el Padre. Para que Él, claro, vamos a hallar esa gracia ante sus ojos. Pero también tenemos que saber que Él tiene que saber y nos tiene que llamar por nuestro nombre. Porque nos conoce por nombre. Así es. A mí cuando yo tuve la primera experiencia, es de madrugada, aún durmiendo, escuché y aún trabajando, he estado y he escuchado la voz de Dios cuando me llama por mi nombre. ¿Y por qué nos llama por nombre? Porque Él quiere que tengamos ese momento, que lo apartemos para tener una comunión con Él. Y es lo que Dios desea. Por eso aquí a Moisés le estaba diciendo que Moisés había hallado gracia delante de los ojos de Dios. No delante del pueblo, no delante de su esposa o de los reyes, pero no, sino delante de Dios. Y a veces nosotros queremos caer o tener la gracia ante los hombres, pero esa gracia solamente Dios nos la da ante los hombres. Pero tenemos primero que tener esa gracia delante de Dios y que nos conozca por nombre. Amén. Y me pueden acompañar al libro de Corintios, Primera de Corintios capítulo 1 y versículo 9. Pero a mí, algo que me estaba olvidando, en el 11 dice, en el 18, y Moisés le dijo a Dios, Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Cuando tenemos esa comunión con el Padre, le podemos pedir, muéstrame tu gloria. Muéstrate, manifiéstate. Cuando nosotros le pedimos, manifiéstate, Él se va a manifestar, se va a glorificar en nuestra vida. Pero es necesario que tengamos esa comunión con el Padre. Amén. Primera Corintios capítulo 1 y versículo 9. ¿Lo tienen? Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor de esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión por su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gloria a Dios, aleluya. Nosotros fuimos llamados Así es. por medio de nuestro Señor Jesucristo a tener una comunión con el Padre, pero también con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Así es. Porque anteriormente, antes de que nosotros
éramos ignorantes, no conocíamos la palabra de Dios, no conocíamos de Dios, no había una comunión con Él. La teníamos con el mundo, con el pecado, con el alcohol, con los deleites de este mundo. Pero cuando venimos a los pies de Dios, empezamos a tener una comunión con el Padre. Él empieza a cambiarnos, empieza a transformarnos. Porque en medio de la comunión del Padre estamos siendo también libertados. Porque somos restaurados en la comunión con el Padre. Él nos da lo que nosotros le pedimos. ¿Por qué? Porque nos ama. Así es. Pero Él quiere que tengamos una comunión íntima con Así Él. es, gloria a Dios. Amén. Pero tenemos que tener la estrecha, íntima con Él. Así como el esposo con la esposa. Así Dios quiere que tengamos esa comunión con Él. Y Él va a manifestarse. Él se va a mostrar su corazón a nosotros. Lo que Él desea. Los deseos del corazón de Dios nos los quiere mostrar. Pero tenemos que tener la comunión con Él. Amén. Por eso aquí dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fuimos llamados, pero ¿por medio de quién? De Jesucristo. Amén. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos tenido ese camino que Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la vida y la verdad. No hay otro camino para llegar al Padre si no es por medio de mí. Entonces, a través de Jesucristo tenemos la comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, pero también tenemos el privilegio de que hemos hallado gracia delante de los ojos de Dios. Y también nos conoce por nombre. Tenemos que saber y entender que Dios nos tiene que conocer por nombre cuando nos presentamos delante de Él. Amén. Cuando vamos delante de Él, ya Él nos conoce por nuestro nombre. Y Él muchas veces nos tiene que llamar. A veces, ¿por qué? Porque Él quiere que nos acerquemos. Que escuchamos que a veces nos llama, pero a veces hacemos oídos sordos. Y a veces nos entra por un lado y nos sale por el otro. Así es. Pero Dios, cuando nos llama por nuestro nombre, debemos de entender que como hijos de Dios, que si fuimos llamados por medio de Jesucristo a tener comunión con el Padre, entonces debemos de saber que Dios es el que nos está llamando a veces por nuestro nombre. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a tener esa comunión con Él. Amén. Aleluya. Dice: la comunión con Dios ofrece privilegios inimaginables, siendo el mayor la restauración de la relación con Él. Tenemos acceso libre a su presencia constante y la seguridad de su amor eterno a través de la oración y de su palabra. Los creyentes reciben consuelo, guía, protección, fortaleza en la vida diaria. Amén. O sea, entonces, entonces cuando empezamos a tener esa comunión con Dios, vamos a tener esos privilegios. Así es. Cuando nuestros hijos vienen a nosotros a pedirnos algo, ellos saben que nosotros no los vamos a rechazar, que los vamos a escuchar y les vamos a atender a lo que nos están pidiendo, porque nos ama. Dios, de esa manera, Dios nos ama, y todo lo que le pidamos, Él nos lo va a dar, pero conforme a la voluntad de Él, no conforme a nuestra voluntad. Él sabe lo que es bueno para nosotros y lo que nos va a hacer de edificación y de bendición. Él no nos va a dar algo que quizás nos va a hacer separarnos de Dios o perdernos. Dice que Él nos va a dar lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Y a veces nosotros como padres, así es lo mismo para nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. Pero vemos que vamos en medio de la comunión del Padre, con el Padre. ¿Cuántas veces hemos estado cansados, sin fuerza, con sueño, enfermos? Pero cuando venimos a la presencia de Dios, Él nos levanta, nos fortalece, nos sana. ¿Por qué? Porque hemos hallado ese favor y esa gracia delante de Él. Y muchas de las veces sabemos que está ese poder sanador de Dios, y muchas veces nosotros no queremos entrar a su presencia, no queremos entrar a tener la comunión con el Padre. Pero cuando yo he entendido que debo de tener
esa comunión del Padre, pero tengo que entrar a la presencia de Dios, en la cual voy a hallar lo que yo necesito. Que si estoy enfermo, ahí voy a ser sanado. Que si estoy caído, Él me va a levantar, Él me va a fortalecer, Él me va a sanar. ¿Para qué? Para la gloria y honra de Él. No para glorificar el hombre o no para no glorificarme yo, sino para dar honra y gloria y alabanza a Él. Porque para Él toda es la gloria y la honra. Dice el privilegio de la comunión para quienes han hallado gracia ante los ojos de Dios. Volvemos a tocar ese punto, porque es muy importante. Porque muchas de las veces cuando una persona o cuando hemos cometido una falta delante de Dios que le desagrada, algo nos impide que nos podamos acercar delante de Dios. Claro, es el pecado y la culpa. Pero dice la Escritura que hemos hallado gracia delante de Dios. Pero si ya fuimos redimidos, lavados y purificados por medio de la sangre de Jesucristo, entonces no hay nada que te pueda detener de ir delante de la presencia de Dios y tener esa comunión de Dios. Claro, si cometiste una falta, un error, ve y perdón, humíllate. Humíllate delante de la poderosa presencia de Dios y Él te va a perdonar, Él te va a levantar, te va a restaurar, porque Él lo ha dicho y lo ha prometido que 7 veces caerá el justo, 7 veces lo levantará y aún más. Pero no hay nada que nos lo pueda impedir. El pecado sí a veces nos separa, pero también dice que causa muerte espiritual. Pero cuando yo he entendido la palabra, que yo tengo que humillarme, pedir misericordia delante de Dios, Él me va a perdonar. Pero por cuanto yo he hallado esa gracia, cuando yo tengo esa comunión del Padre, y en medio de la comunión que tengo con el Padre, le digo, reconozco que te fallé, que pequé delante de ti, te pido perdón, ten misericordia de mí, y Él me va a tener y me va a dar la misericordia, porque me ama y me muestra su amor y nos otorga el perdón. Pero muchas de las veces nosotros nos detenemos porque no hemos entendido que en medio de la comunión vamos a ser libertados, vamos a ser sanados y ser restaurados. Por eso dice el privilegio de la comunión para quienes han hallado gracia ante los ojos de Dios. Y muchos quieren hallar gracia delante del hombre o delante de los líderes, delante de la pastora o pastor, quien sea. Están equivocados. Tenemos que hallar primeramente la gracia delante de Dios y Él nos va a dar gracia delante de los hombres, dice la Escritura. Vamos nuevamente a Éxodo. Sin dejar de alabar al Padre, porque Él es bueno y misericordioso. Éxodo capítulo 33 y versículo 17. Por eso nos dice aquí nuevamente y nos recuerda que dice: y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Aquí vemos que la Escritura y Dios, Jehová mismo, Dios mismo hablándole a Moisés, diciéndole, por cuanto has hallado gracia delante de mis ojos. Dios mismo le estaba diciendo a Moisés, Moisés, has hallado gracia delante de mis ojos. Y muchas de las veces Dios nos lo dice a nosotros mismos, por cuanto has hallado delante de mí, has hallado gracia. Y esa gracia tiene que caminar juntamente contigo. Tiene que estar en todo momento cuando nosotros nos metemos a esa comunión con el Padre. La gracia ya la tenemos porque nos la dio, por cuanto también hemos hallado esa gracia. Porque nos hemos acercado, nos hemos metido delante de la presencia de Dios. Ahí es cuando tenemos esa comunión, ya hemos hallado la gracia. Amén. Dice, el privilegio de la comunión para quienes han hallado la gracia ante los ojos de Dios. Ahora vamos a Hechos capítulo 4 y versículo 16. Hechos 4 capítulo 16. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Porque tú eres bueno y porque para siempre tu misericordia. Amén. Y dice, diciendo,
¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Amén. Ahora vamos ahí mismo, en Hechos capítulo 7 y versículo 46. Y aquí nos dice y nos recalcan nuevamente, nos reiteran a través de la Escritura, afirmándolo nuevamente, dice: halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Amén. Aquí nuevamente está ratificando Dios a través de su palabra que aquel que se acerca a tener una comunión con Dios va a hallar gracia delante de sus ojos. Esa gracia nos va a llevar a ser bendecidos, a ser sanados, a ser restaurados. Y ahí es por eso el Señor nos llama y nos dice que hemos hallado delante de Él esa gracia. Y que nos va a conocer por nuestro nombre. Porque muchos pueden decir: yo me acerco ante Dios, pero muchas veces no te conoce Dios por tu nombre. Porque no tienes esa comunión, esa relación íntima con el Padre, y entonces Él no te va a conocer por tu nombre. Pero aquel hombre y aquella mujer que tienen esa relación íntima con el Padre, lo conoce y la va a conocer por nombre. Por eso es necesario tener siempre una comunión con el Padre, constante. No nada más hoy tengo esta comunión con Él y ya después, dentro de un mes o una semana o dentro de 3 días, dice: diariamente, constantemente debemos de tener una comunión con el Padre, para que Él nunca deje se aparte su gracia de nosotros, y nunca que nuestro nombre sea pronunciado por Él cuando nos llama a tener esa comunión con Él. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Dice: mediante la comunión con Dios hallamos la revelación de la vida en Dios. Muchas de las veces sin Dios hemos caminado una vida sin rumbo, sin fin, sin ningún destino a donde poder llegar. Porque nuestra vida antes estaba destinada a la muerte, al pecado. ¿Sí? Estaba destinada a un lugar que se llama, ¿qué? Lago de fuego, que es al infierno. Pero cuando empezamos, conocimos a nuestro Señor y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, empezamos a tener una comunión con Él. Pero entonces, cuando empezamos a tener esa comunión con el Padre, Dios revela el plan y el propósito para nuestra vida. Él nos revela a través de Jesucristo que hemos sido lavados y limpiados y purificados. Pero también nos dice a través de la Escritura y por medio de Jesucristo, que nos dice que nos ha otorgado la vida eterna. Y entonces esa vida eterna tenemos que guardarla, cuidarla y protegerla. Pero mediante cómo tener una comunión con el Padre. Y es cuando Dios empieza a revelar el plan y el propósito de Dios para mi vida. Así es. Porque muchos no saben cuál es el plan y el propósito de Dios para sus vidas. Yo empecé a entender el plan que tenía Dios para mi vida cuando empecé a tener procesos, pero los procesos me acercaron más a Dios, no me alejaron, sino me acercaron a Dios, me afirmaron a estar más en Dios y conocer el plan que Él tiene para mi vida. Por eso hasta el día de hoy estoy aquí, porque empecé a entender el plan de Dios para mi vida. Amén. Por eso Dios nos revela en medio de la comunión con Él, que tenemos esa estrecha, íntima con Él. Ahí Dios va a revelar cuál es el plan que tiene para cada uno de nosotros. Pero muchos caminan sin conocer el plan de Dios para sus vidas, aún sin conocer el corazón de Dios. Por eso Dios me ha llevado a hablar temas que yo digo: Señor, ¿pero por qué? Porque muchas de las veces nosotros como cristianos hemos dejado a Dios a un lado. No le buscamos de corazón. La semana pasada, el día viernes que estuvimos la vigilia, Dios me llevó al tema de hablar: buscar a Jehová mientras sea hallado. El día viernes, con el pastor Frías, yo no esperaba que él fuera a ver vigilia. Y hubo vigilia. Y me invitaron a predicar en la vigilia, al final. Pero Dios me dio, yo no iba preparado, pero ahí Dios me dio el tema.
Y muchas veces también hemos dejado de buscar la presencia de Dios. Así es. Y hoy, por eso el Señor hoy me está llamando y me dio el tema nuevo de tener la comunión con Dios. Hay privilegios. Y muchas veces nosotros no conocemos esos privilegios que están aquí establecidos por Dios a través de su palabra. Aquí nos enseña cómo Dios le habló a Moisés y le dijo: por cuanto has hallado gracia delante de mis ojos y te conocí por tu nombre, dice. Y muchas veces hemos perdido ese privilegio. O a veces caminamos o estamos dentro de una iglesia y decimos que somos cristianos, pero no tenemos una comunión con el Padre. No tenemos y no hemos hallado esa gracia con Él. Y aún no nos conoce por nuestro nombre. Hay hombres y mujeres que caminan así. No lo podemos negar. Es una realidad, es una verdad. Me acompañan a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1 y versículo 12. Amén. Y dice la palabra del Señor: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Que hemos recibido a través de la revelación, de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, hemos recibido la revelación, porque Dios se reveló a través de su Hijo amado Jesucristo a nuestra vida. Cuando le aceptamos y le reconocimos como nuestro Señor y Salvador, ahí reconocimos a Jesús, pero también Dios fue revelado a través de Él en nuestras vidas. Y Dios mismo se revela a nosotros cuando tenemos una comunión con Él, entramos en su presencia. Ahí vamos, Dios se va a revelar y nos va a revelar cuáles son los planes que Él tiene para nuestras vidas. Pero muchas de las veces, ¿cómo vamos a conocer los planes que Dios tiene para nuestra vida si no tenemos una comunión con Él? Tenemos que entender que tenemos que buscar a Dios, porque va a haber un tiempo que ya no va a ser hallado. Tenemos que buscar su presencia, pero también meternos a su presencia, pero también tener una comunión con el Padre para que nos revele el plan y el propósito que Él tiene para nuestras vidas y a dónde Él quiere llevarnos. Porque Él nos quiere llevar a dimensiones que no nos hemos imaginado, a una dimensión en la cual nosotros debemos de caminar, porque dice la Escritura que si somos seres espirituales, lo dice en Génesis y lo termina también en Apocalipsis, que somos seres espirituales, tenemos que caminar como esos seres espirituales. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sobrenatural. ¿Y cuál es la dimensión de Dios? En lo sobrenatural. Y nosotros debemos que caminar también en esa dimensión de lo sobrenatural. Pero para ello tenemos que tener esa comunión con el Padre. Tenemos que meternos a su presencia, buscarle, porque va a haber un tiempo que ya no va a hallar, pero mientras está, dice que le busquemos de todo nuestro corazón. Y hallaremos gracia delante de Él. Y nos conocerá por nombre. Esos son los privilegios que Dios nos otorga a través de su palabra. Amén. Ahora vamos a Efesios capítulo 1 y versículo 17. Efesios 1 y versículo 17. Amén. Y dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 1 y versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de la revelación en el conocimiento de Él. No en el conocimiento de hombre, sino en el conocimiento de Dios. Vamos a entender y aprender y a conocer la vida espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque nosotros como seres espirituales debemos de caminar en lo espiritual y ya no en lo carnal. Porque todo es espiritual. Amén. Pero debemos de entender que mediante la comunión con Dios hallamos la revelación de la vida en Dios. No en el hombre, en Dios.
Dios desea que como hijos, como ungidos, como llamados y como escogidos de Dios, hay una vida, y el modelo que Dios nos mostró es a través de su Hijo amado Jesucristo. Cómo debemos de caminar, cómo debemos de vivirla. Jesús no conoció pecado, caminó en santidad, se guardó, tuvo una comunión tan íntima, tan estrecha con el Padre, que cuando aún se sentía cansado, aún cuando en el Getsemaní les dijo al Padre: pasa de mí, delante de mí esa copa. Ahí él estaba cansado, estaba afligido, pero cuando terminó de decir esa frase, el Padre lo levantó, lo fortaleció y dijo: pero más no se haga mi voluntad, se haga más tu voluntad. Y muchas de las veces así nos sentimos, queremos soltar, ya no queremos seguir, pastor, pero viene el Padre. Pero a través del Espíritu Santo, como dice Jeremías, hay algo dentro de mí que no me deja, que no me suelta, que tenemos que seguir, que esa llama encendida del Espíritu Santo, que dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 6, aviva el don del fuego que está sobre ti por la imposición de manos, aviva la llama del fuego del Espíritu Santo. Y en su palabra del Señor nos dice, sus ministros son como llamas de fuego. Entonces debemos caminar como esas llamas de fuego, caminar prendidos y no apagados. Que hay que estar vida a mi lado, tiene que prenderse, se tiene que levantar y juntamente alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a 1 de Juan capítulo 1 y versículo 1 de Juan capítulo 1 y versículo 3. Amén. Y dice la palabra del Señor. ¿Lo tienen? Oh, bendito Dios. Aleluya. Alabado y glorificado sea tu nombre. Y dice la palabra del Señor. Y en el, iba a leer el 3 del capítulo 2. Capítulo 1, 1 de Juan capítulo 1 y versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con vosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces aquí la palabra nos está mostrando, y Dios a través de la Escritura nos está diciendo aquí, que si nosotros tenemos una comunión entre nosotros mismos, nuestra comunión verdadera tiene que ser verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nosotros estamos aquí delante del Padre, teniendo una comunión con Él, juntamente con su Hijo amado Jesucristo y con el Espíritu Santo, que es el que nos mueve a veces sentir en nuestro espíritu, en nuestro corazón, esa palabra que viene a tocar y a redarguir nuestros corazones. Pero estamos aquí reunidos delante de la presencia de Dios, no del hombre, sino delante de Dios, teniendo esa comunión con Él y con su Hijo amado Jesucristo en esta hora que estamos recibiendo la revelación de su palabra. Es ahí donde Dios quiere revelarnos cuál es el plan y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Amén. Por eso es necesario y es importante que nosotros tengamos una comunión con Él, para que Él, Dios, primeramente vamos a hallar que gracia, y después nos va a conocer por nombre. Y después vamos a recibir la revelación de la vida en Cristo o en Dios mientras tengamos esa comunión con Él. Y Dios se nos va a revelar. Y muchas veces Dios quiere revelarse mucho a nuestras vidas, pero muchas veces no recibimos esa revelación de Dios porque no le buscamos, porque no tenemos esa comunión con Él. Amén. Dice, mediante la comunión con Dios somos purificados. También mediante la comunión con Dios somos purificados. Hay una purificación. Ya fuimos lavados, limpiados y purificados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos redimidos del pecado. Pero muchas veces somos tentados. A veces le fallamos a Dios. Pero cuando venimos delante de Dios y reconocemos que fallamos y nos arrepentimos y lo confesamos delante de Él,
dice que Él nos lava, nos limpia y nos purifica. Amén, gloria a Dios. Y es ahí donde tenemos la purificación. Ahí vamos a ser purificados. Amén. Y para ello me pueden acompañar al libro de Salmo, capítulo 24 y versículo 4. Amén. Sí. Salmo 24 y versículo 4. Amén. Espera un poquito, a esperarlos. Cuando lo tengan, me dicen con un fuerte amén que ya lo tienen. Amén. Dios es bueno. Y Dios es más que bueno, porque nos ama y hoy estamos aquí en esta hora delante de Él. Amén. Dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dice aquí la Escritura: el limpio de manos y puro de corazón. A veces decimos: yo estoy limpio, estoy puro. Es una mentira, porque todos le fallamos a diario a Dios. Pero mediante tengamos esa comunión con el Padre, nos metamos a su presencia y tener esa comunión con Él, ahí vamos a ser lavados y limpiados. Y después vamos a poder levantar nuestras manos limpias delante de Él para glorificar y exaltar su bendito santo nombre. Ahí vamos a hallar esa gracia, pero vamos a ser lavados y purificados, pero también nuestro corazón va a ser limpiado. Pero es necesario que yo me meta a la presencia de Dios y que tenga esa comunión con Él. Ahí donde me va a lavar, me va a limpiar, me va a purificar. Pero también tengo que reconocer que le fallé. Decirle: Señor, pequé contra ti. Me arrepiento y lo confieso. Pero también me tengo que apartar y alejar del pecado para no volver a caer en ello. Por eso es necesario, hermanos, que tengamos esa comunión con el Padre y vamos a hallar esos privilegios que Él tiene para cada uno de nosotros como hijos, como ungidos, como escogidos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos nuevamente a Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Y dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo ¿qué? Pecado. Entonces debemos de tener una comunión íntima con Él, pero también una comunión aquí como hermanos, como miembros de Jesucristo, como miembros de un solo cuerpo. Tenemos que tener esa comunión entre nosotros. ¿Para qué? Para ser limpiados, para ser lavados y purificados. Pero si yo no tengo una comunión con el Padre, si no me meto a la presencia de Dios y digo que ando en luz, es mentira. Porque la verdad tiene que estar en mí. Y esa verdad es su palabra. Y la verdad me va a libertar, me va a sanar, me va a restaurar. Amén. Por eso dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero el 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. La palabra es clara, la palabra lo habla y lo dice, y Dios a través de su bendita palabra lo estipula. Amén. Por eso, hermanos, es necesario tener una comunión con el Padre, reconocer que por medio de Jesucristo hemos sido lavados y limpiados, pero Él también, a través de Jesucristo, fuimos llamados a tener una comunión con su Padre. ¿Y qué es nuestro Padre? Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos una comunión con Él, y no hay nada que nos pueda impedir acercarnos a Él. Oh, que pecaste, sí, pero el pecado tienes que hacerlo a un lado, reconocer que le fallaste, arrepentirte y humillarte y decirle: Dios, te fallé, reconozco y me arrepiento y te lo confieso.
Y Él es fiel y justo para perdonarnos. No es como el hombre, que muchas veces no te va a perdonar. Pero Dios es fiel y justo y verdadero, y nos muestra su amor, su misericordia y su perdón nos lo otorga, porque se compadece de nosotros. Amén. Por eso es necesario, hermanos, vivir conforme la vida que Dios nos lo ha revelado. Porque cuando nosotros empezamos a leer la palabra, aunque si tienes 2, 3 días en el Evangelio, Dios se empieza a revelar, a manifestarte a través de la palabra, a través de la oración, la comunión que tenemos con Él. Aun cuando estamos aquí recibiendo una palabra en las prédicas, Dios está revelando a nuestra vida. Y Él nos está revelando la vida que Él le agrada que vivamos delante de Él. Amén. Aleluya. Dice, mediante la comunión con Dios, caminamos en la luz por el Espíritu. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos que la luz que está en nosotros tiene que ser reflejada, que la gente la tiene que ver, porque nosotros tenemos que reflejar la luz de Jesucristo en nosotros, que los hombres y mujeres que Dios en nuestros trabajos, en nuestras casas, tienen que ver eso, porque ya no somos oscuridad, ya no caminamos en las tinieblas. Si somos luz y caminamos en luz, y la verdad es que en nosotros se tiene que reflejar eso, y ellos tienen que verlo. Amén. Pero si no andamos en luz, entonces estamos mal. Vamos a Mateo capítulo 5 y versículo 14. Mateo 5 y versículo 14. Amén. Gloria a Dios. Y el encabezado dice la luz del mundo. Amén. Así es. Vamos a leer desde el 14. Y dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Amén. Nosotros cuando llegamos a nuestras casas en las noches, o donde vivimos, esa oscuridad, y encendemos la luz, ¿qué pasa? La oscuridad se disipa. Toda tiniebla tiene que ser esparcida, se disipa. ¿Por qué? Porque cuando viene la luz de Jesucristo, dice que la luz de Jesús disipa toda tiniebla de nuestra vida, toda oscuridad. Porque en un tiempo éramos oscuridad, éramos tinieblas. Porque caminábamos en un mundo y en pecado, una vida que no le agradaba a Dios. Pero cuando hoy podemos decir que somos luz y caminamos en la luz, y la verdad está en nosotros, ya no hay tinieblas en nosotros. Entonces tenemos que ser luz para este mundo, para esta comunidad, para para esta comunidad donde estamos ahorita aquí. Tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres que están caminando en la oscuridad y en tinieblas. Dios es luz, Satanás es oscuridad. Aleluya. Así es. Y él camina y vive en tinieblas. Pero el que es luz, camina con la luz y con Jesucristo, su Hijo amado Jesucristo. Porque él es luz y toda tiniebla se disipa y no prevalece. La oscuridad no prevalece, no va a prevalecer, porque Jesús es luz y venció a las tinieblas. Y mismo Jesús dice: mas yo he vencido, porque él venció a Satanás. Satanás no creyó que ya lo había vencido cuando fue crucificado, pero más no sabía Satanás que Jesús iba a resucitar, que el Padre lo iba a levantar al tercer día, y lo levantó. Y él vive. Él vive.
Hay hombres y mujeres que adoran a Buda, a Mahatma, a un árbol, a un animal. Pero cuando mueren, hay una tumba, hay huesos. Pero Jesús no han hallado nada. Porque Él vive y reina. Porque está sentado a la diestra del Padre. Por eso Él nos llama. Dios mismo a través de Jesucristo, su Hijo amado, nos llamó a ser hijos de Dios. Pero también nos llamó a tener una comunión con el Padre a través de Jesús. Y entrar en esa hermosa presencia, el mover del Espíritu Santo, donde vamos a ser sanados, restaurados. Ahí donde hemos sido carecidos de falta de amor, por cuanto el Padre o la Madre no te dio amor, en Él está el amor. Pero cuando viene Satanás y te dice, yo te amo, es mentira. Te muestra un amor con engaño. ¿Por qué? Porque nosotros carecemos de amor. Todos nacimos o crecimos con falta de amor del padre o de la madre. Y decimos que Satanás no. A veces Satanás, que él es sutil, porque es padre de mentira y es mentiroso y dice que te ama. Pero es mentira del diablo, porque él nunca nos va a amar. Al contrario, lo que él desea es destruirnos. Pero hay hombres y mujeres que han entregado su vida a Satanás. Han hecho pactos con él, porque según les dice que les ama y que les va a dar todo lo que le pidan. Pero llega un momento que les dice, ahora me vas a pagar. Te voy a cobrar lo que yo te di. Porque él es así. Pero lo que Dios da, él no cobra. Porque Dios dio a su Hijo unigénito por ti, por mí, por todos los que estamos aquí y por toda la humanidad. Para que todo aquel que le reconozca, más no se pierda. Amén. Dice Mateo 5:14, ¿verdad? Mateo 5:14 es el que acabamos de leer. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están ahí. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que nuestras obras, todo lo que hagamos, es para glorificar al Padre. No es para glorificarnos nosotros o para que nos glorifiquen a nosotros. Todo es para la gloria y honra y alabanza de nuestro Padre Celestial. Solamente para Él es. Amén. Vamos, me acompañan a Efesios nuevamente, a capítulo 5 y versículo 4. Perdón, Efesios 5 y versículo 8. Amén. Efesios 5 y versículo 8. Amén. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Pero aquí nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Que si soy hijo de Dios, que soy escogido de Dios, llamado y ungido por Dios, entonces tengo que caminar como en luz. Y ser luz en medio de la oscuridad. En medio de este mundo tan oscuro de pecado, de maldad que hay, tenemos que ser luz en ellos. Para que todo aquel que no le haya conocido le pueda conocer. Pero tenemos que ser luz verdaderamente,
Como hijos de luz debo de caminar, pero también tengo que dar frutos de que soy hijo de luz. Porque no nada más es decirlo, también tiene que haber los frutos del Espíritu Santo. Tiene que haber amor, bondad, mansedumbre. Todos los frutos del Espíritu Santo tienen que estar en nosotros como hijos y ungidos de Dios. Dice la Escritura en Mateo que tenemos que dar dignos frutos de ¿qué? De arrepentimiento. Que sí, que viví una vida anteriormente de pecado, pero hoy vivo una vida agradable y grata delante de Dios. Para Dios y no para los hombres, sino para agradar a Dios. Una vida ¿qué? Santificada. Pero tenemos que santificarnos, ser santos como Él es santo. Porque Él nos llamó a ser santificados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Caminar en santidad. Santidad no quiere decir que es mi vestidura. Porque vengo con un traje, eso quiere decir que estoy caminando en santidad. Hoy muchos la han confundido. Por eso muchos hoy condenan a las hermanas porque traen una falda corta. Y le dicen que ellas son ¿qué? Mundanas y pecadoras y las están condenando y las están mandando al infierno. Pero santidad quiere decir apartado y separado para Dios. Santidad quiere decir qué es lo que estoy escuchando. Santidad qué es lo que están viendo mis ojos. Santidad qué es lo que entra y sale de mi boca. Santidad cómo estoy guardando mi corazón delante de Dios. Esa es la santidad que Dios desea. Pero también tengo que testificar que estoy caminando en santidad cuando ahí está la tentación. Ya no la quiero, rehuyo de ella porque soy santo y eso no me hace santo, sino me destruye, me separa de Dios. Porque el pecado nos separa de Dios y causa muerte espiritual. Pero cuando nosotros caminamos en santidad, todo aquello, porque dice que nadie verá al Padre sin santidad. Y muchos creen que por la vestimenta son santos. Es una mentira del diablo. No, las vestimentas nos llevan a ser santos. La santidad es espiritual, es interna. ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo están mis ojos? ¿Qué están escuchando mis oídos, mi corazón? Esa es la santidad que le va a agradar a Dios. Pero Dios se va a agradar como mi corazón está limpio, puro delante de Él. Y si lo guardo así es porque estoy caminando en santidad para agradarle a Él. Y no al hombre, no a la mujer, no a mis hijos o a la esposa, sino únicamente a Él. Y es como Él desea que yo camine en la santidad, dando testimonio de dignos frutos de arrepentimiento. Que viene la tentación que me la ofrecen, yo ya no la quiero, rehuyo de ella. ¿Para qué? Para únicamente agradarle a Dios. Aleluya. Porque ya no estoy para agradarle a los hombres. Amén. Vamos a Juan, Primera de Juan, capítulo 1. Amén. Y versículo 6. Vamos a leer desde el 5. Y dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Entonces, si yo digo que soy luz y no camino en luz, si mi testimonio es lo contrario a lo que quiero reflejar, entonces soy un ¿qué? Mentiroso, lo dice la Escritura, y la verdad no está en mí. Pero si digo que soy luz y doy testimonio de lo que estoy diciendo y de lo que estoy viviendo, entonces la verdad está en mí. Amén. Y es así como Dios desea que nosotros caminemos y seamos para Él. Amén. Dice, en lugar de la comunión, ¿cuál lugar es
tenemos nosotros o qué lugar hemos levantado para tener una comunión con Dios? Vemos que en Éxodo a Moisés lo llamó ¿a dónde? Al monte. ¿Sí? Entonces nosotros, Dios nos ha llamado ¿a qué? A levantar también un ¿qué? Altar en nuestros hogares. Pero también aquí tenemos un lugar, ¿dónde? Aquí en la iglesia. Estos son los lugares de comunión que vamos a tener con Dios. Amén. Y vamos a Éxodo 34 y versículo 1 al 2. Vemos que mediante la comunión con Dios caminamos, el lugar de la comunión es el monte de Dios. Y nosotros, ¿cuál es? Es el lugar que hemos levantado en nuestros hogares para agradar ahí y alabar y tener esa comunión con el Padre. Éxodo 34 y versículos 1 y 2. Y Jehová dijo a Moisés: alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Nosotros cada mañana o cuando nos vamos a dormir o cuando tomamos ese tiempo para tener esa comunión con el Padre, ¿a dónde vamos? A un monte. Pero es un altar que hemos levantado para tener esa comunión con Él. Y es ahí donde nosotros vamos a entender y a conocer el plan de Dios para nuestra vida. Porque hemos hallado la gracia, nos conoce por nombre, nos revela los planes de Dios para nuestra vida. Pero también vamos a ser purificados, lavados y limpiados cuando tenemos esa comunión con Él. Amén. Ahora vamos a Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2 y versículos 2 y 3. Y dice la palabra del Señor: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vemos lo que Dios nos está hablando y nos está estableciendo a través de su palabra, de esta bendita palabra, no mi palabra, la palabra de Dios. Amén. Por eso, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová. ¿Por qué muchos no quieren llegar a la iglesia? Porque dicen: es que si voy a la iglesia ya no voy a hacer lo que me gusta hacer. Es que si tomo, ya no me van a decir que ya no lo haga. Pero no somos nosotros, es Dios a través del Espíritu Santo. Pero cuando tú vienes y aceptas a Jesús, y Jesús te tiene, y tienes un encuentro genuino y real con Él, entonces Dios se va a empezar y Jesucristo a través del Espíritu Santo va a empezar a decirte: deja de tomar, deja de fumar, deja de hacer drogas, deja de ver pornografía, deja de hacer todo lo desagradable a Dios. Y es ahí que es lo que Dios quiere, y nos muestra sus caminos. ¿Cuáles son los caminos de Dios? Son rectos, pero muchas veces nosotros, el hombre, los ha torcido. Esos caminos los hemos torcido. ¿Cómo? Cuando me inclino al alcohol, a la mentira, al chisme, a la blasfemia, a levantar injuria, a mentir,
a robar, a vivir una vida desagradable delante de Dios. Y decimos que estamos viviendo una vida agradable. Mentira, es una vil mentira. Una vida agradable a Dios es cuando yo vivo sin pecado, me guardo para Dios, honro a Dios con mi vida, pero también tengo que dar dignos frutos. De que antes era alcohólico, ahora ya no bebo el alcohol. Que antes era un hombre mentiroso, ahora yo no digo mentiras. Que era un hombre que decía malas palabras, ahora de mi boca salen palabras de bendición. Por eso dice la Escritura, que no salgan delante de ti palabras corrompidas, sino palabras de bendición y de edificación. Amén. Dice, el lugar de la comunión es la roca de los siglos. Y vamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Éxodo 32 y versículo 4. Perdón, Deuteronomio. Amén. Y dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son, ¿qué? Rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Él es justo y recto porque Él nos va a perdonar, no como el hombre que muchas veces no te perdona. Pero Dios, Él es justo y verdadero. Y dice que sus caminos son justos, rectos. Entonces también nos está enseñando que debemos de caminar en una vida recta, justa delante de Dios, aún delante de los hombres. Ser justos y verdaderos, porque Él es verdad. Y si decimos que andamos en la verdad, tenemos que caminar y practicar la verdad. Amén. Otro lugar, el santuario, donde tenemos una comunión con Dios, es en el santuario. ¿Cuál es el santuario? También es aquí en la iglesia, donde tenemos también esa comunión. Cuando está la alabanza y la adoración, y nos metemos, nos sumergemos ahí, vamos a sentir su presencia. Dios se acerca a nosotros porque hemos hallado gracia delante de Él. Y dice la Escritura en Éxodo 33, versículo 17, cuando Moisés le pidió a Dios y le dijo, y todo lo que me pidieres, dice que te lo daré, por cuanto lo has pedido. Dice, todo lo que me has pedido, todo. Pero dice que primero halló gracia y le conoció por su nombre. Amén. Y le concedió todo lo que le pidió. Y a veces, ¿por qué decimos, es que yo no he recibido lo que Dios le he pedido? ¿Por qué? ¿Será porque no tienes una comunión íntima con Él? ¿O porque no le conoces? ¿O porque no caminas en su verdad? ¿O caminas en caminos torcidos? Ha de ser por eso. Hay un porqué. Amén. Y vamos a Éxodo 15. Ya estamos por terminar. Éxodo 15 y versículo 17. Amén. Y dice, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre.
Amén. Aquí vemos y nos dice: tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad. ¿Cuál es el lugar que hemos, o el santuario que hemos levantado? Es un lugar como aquí, una iglesia. Un lugar que sí son 4 paredes, pero nosotros lo hemos santificado para Dios, porque Él ha descendido y ha tomado el trono de este lugar. Y este lugar es el santuario de su gloria, el santuario del mover y de la gloria venidera de Dios para nuestras vidas, para el mover de su Espíritu Santo. Cuando empieza a moverse, empieza a pasearse, se manifiesta ahí. Cuando se manifiesta el poder de Dios y la gloria desciende de Dios, el mover del Espíritu Santo se empieza a manifestar en nuestra vida. Empieza a haber milagros, prodigios y maravillas. Empieza a haber liberación, empieza a haber sanidad. ¿Por qué? Porque hemos guardado y santificado también este lugar, pero también hemos guardado nuestra vida. Es nuestro cuerpo, que dice la Escritura que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto tenemos que guardarlos y santificarlos también para Él. Pero mediante tengamos la comunión del Padre, Dios nos va a revelar todo. Nos va a empezar a decir qué somos, porque muchas palabras nos fueron dichas y que se fueron grabadas en nuestro corazón. Es que tú no vales nada, tú no eres nadie, tú vas a ser un fracasado. Es mentira del diablo, porque dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Yo no lo puedo en mis fuerzas, pero con las fuerzas de Dios yo lo puedo. Dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces yo voy a hallar gozo, pero también voy a hallar la fortaleza. Pero ya no es con mis fuerzas, más con el Espíritu Santo. Con Él todo lo podemos. Porque muchos fuimos marcados con palabras de nuestros padres, de nuestros abuelos, o de alguien que marcó nuestra vida. Pero Dios dice que nos marcó, nos selló por medio de Jesucristo, a través ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ¿cómo debemos de caminar? Una vida santa, santificada para Dios. Vamos viendo cuáles son los privilegios. ¿El privilegio de qué? La gracia. Otro, que nos llama por nuestro nombre. Otro privilegio es que se nos revela. Y vamos viendo. Luego viene otro, que es la purificación, no de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma. Y vamos conociendo a través de la Escritura todo lo que hay. Somos privilegiados. Amén. Vamos a Levítico 21 y versículo 12. Levítico 21, 12. Amén. Y dice: ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, y yo, Jehová. Amén. Aquí nos está diciendo la Escritura: ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Dios mismo hablando que este santuario no debe ser profanado, sino tiene que ser consagrado para Dios. Pero también nosotros tenemos que consagrarnos para agradar a Dios. Amén. Porque dice: ¿dónde nosotros fuimos consagrados? En el santuario. Cuando recibimos y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador,
fuimos ¿qué? Consagrados para Dios. ¿En dónde? En un santuario, en un recinto, en un lugar, en una iglesia. Ahí fuimos consagrados para Dios. Amén. Dice, por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. El hombre y la mujer que Dios usó, Dios nos ungió. ¿Para qué? Para que nosotros nos pudieron consagrar cuando pues, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y pusieron manos sobre nosotros y nos ungieron y derramaron un aceite sobre nosotros. Ahí fuimos consagrados para Dios. Por eso es necesario que nosotros entendamos cuán valor es tener una comunión con el Padre. Amén. Y con esto vamos a concluir. Dice, el propósito de la comunión con Dios es establecer una relación íntima, personal y continua con el Creador, para crecer espiritualmente, para conocer su voluntad, para recibir su fuerza divina y ser transformado y ser transformadas nuestras vidas, reflejando su amor que hay en nosotros. Amén. Y con este terminamos, con este versículo terminamos y vamos a Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, y versículo 3. Amén. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué hemos oído? ¿Qué hemos visto? Cuando hemos venido a la iglesia y estamos en comunión, hemos visto el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo, hemos visto sanidades, liberaciones, milagros y prodigios. Y eso es lo que estamos anunciando. Pero también estamos en esta hora anunciando la salvación. La salvación que Dios nos ofrece a través de Jesucristo, su Hijo amado. Así es. Una salvación de nuestra alma, y nos ofrece la vida eterna. Gloria a Dios. Para todo aquel que no le ha conocido, le reciba y le reconozca. Pero es necesario reconocerle y aceptarle. Así es. Porque dice en el libro de Apocalipsis, yo estoy cerca y estoy a la puerta tocando, y el que me abre, yo entraré y me quedaré y cenaré juntamente con él. Pero es necesario abrir las puertas de nuestro corazón, porque si no le abrimos las puertas, él, aunque quiera entrar, no va a poder entrar, porque no se lo permitimos. Así es. Aleluya. Amén. Bendito sea. Por eso es necesario, hermanos, Así es. Aleluya. tener esa comunión. Gloria. Moisés halló gracia delante de Dios, delante de sus ojos, Así es. Gloria a Dios. y lo llamó y lo conoció por nombre, Gloria. y que todo lo que le pidió le concedió. Pero también cuando tenemos esa comunión con el Padre, ahí está el privilegio de que nos va a revelar, se va a revelar lo que Él va a revelar, su corazón, sus pensamientos para nuestra vida, los planes y propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero también en la comunión vamos a ser limpiados, lavados y purificados y santificados para Él. Amén. Gloria a Dios. Por eso es necesario, hermanos, que conozcamos y aprendamos a entender las Escrituras, cuáles son los privilegios que tenemos con Él. Porque Dios nos revela la vida agradable que Él desea que vivamos para Él. Amén. Yo doy gracias a Dios, porque Él nunca nos va a dejar de hablarnos. Dios me habló mientras yo estaba preparando esta palabra. Yo quería traer otro mensaje. Medio lo escribí anoche, este mensaje. Dije, no, voy a llevar otro mensaje. Pero ya Dios me lo había dado desde el día viernes. Pero dije, no, es este. Pero hoy en la mañana, que despierto,
me pone de nuevo a terminar el mensaje. Porque es lo que Él quería hablar y no era lo que yo quería, sino lo que Dios quería para esta hora que hablara. Y Él me habló, me confrontó también, porque primeramente Dios me habló a mí y después para traerlo a ustedes. Aleluya, gloria a Dios. Yo le doy gracias a Dios por el privilegio que me permitió de traer la palabra. Y gracias, pastor, por permitirme también compartir con ustedes el mensaje. Te doy honra y gloria y alabanza, Señor. Yo hice tu voluntad. Tú me pediste traer tu palabra, traer el mensaje, y yo lo hice. Ahora, Señor, haz tu parte, lo que tú quieres hacer, mas no lo que yo quiero hacer. Sé tu Señor, en el nombre de Jesús. Hermana, te pido el favor que me corte. Cris, te voy a hacer esta pregunta.